Hoy vimos un cambio histórico, tanto para Cuba como para los Estados Unidos. O sea, el presidente Obama anunció la normalización de relaciones con Cuba y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la isla. En una locución televisiva, Raúl Castro también habló a la misma vez que Obama en Cuba, en la televisión, y lo anunció para los cubanos. Asimismo, anunciaron un cambio de prisioneros. El gobierno cubano liberó al subcontratista Alan Gross, que había cumplido 5 años en prisión en Cuba. También liberó 53 presos políticos. Ahora sabemos que, por ejemplo, la dama de blanco Sonia Garro, que fue liberada el día antes de la conmemoración de los derechos humanos, formaba parte de este acuerdo, fue liberado por este acuerdo, pero no sabemos mucho más acerca de la identidad de los otros prisioneros, de los presos políticos que fueron liberados. También se anunció un conjunto de medidas para tratar de liberalizar un tanto las restricciones que impone el embargo, de modo que los estadounidenses puedan viajar más libremente a la isla, también que puedan usar tarjetas de crédito, tarjetas de débito en la isla, que se puedan establecer relaciones financieras, o sea, transacciones bancarias entre ambos países. Se va a extender el comercio entre Cuba y Estados Unidos, que ya existe. Y también, bueno, es probable, o sea, Obama anunció que se va a revisar la inclusión de Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Eso desde el punto de vista de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de Cuba no se anunció nada más. Se anunció también la liberación de un espía cubano que había trabajado para Estados Unidos. Y en cuanto a cambios políticos, Raúl Castro simplemente dijo que tenía profundas diferencias con los Estados Unidos en temas como los derechos humanos y la democracia, pero que estaba abierto al diálogo. Bueno, no significa que se acabó el embargo. O sea, hay determinadas cosas en el embargo que el presidente no puede cambiar. Lo que altos oficiales de la Casa Blanca sí anunciaron que habían trabajado con el presidente para ver cómo él, usando sus poderes ejecutivos, podía liberalizar todo lo que pudiera y tratar de limitar esas restricciones del embargo todo lo que pudiera, porque él considera que el embargo es una política fallida. Es una política que, según él, lleva 55 años y no ha tenido resultados. Bueno, ahora mismo eso es un tanto incierto. O sea, no se sabe muy bien qué significa, porque si lo ves desde el punto de vista de los cubanos, o sea, van a tener embajadas, o sea, relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Probablemente van a captar más turismo de estadounidenses que lleguen a la isla, pero no hay ningún anuncio de ningún cambio político relevante para los cubanos en la isla. Quizás la promesa de que a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas se avance un tanto en este diálogo sobre derechos humanos y cambios políticos. Bueno, una parte de la comunidad cubana-americana se siente traicionada por estas medidas unilaterales de Obama, porque creen que el presidente debió haber logrado un acuerdo en el que la contraparte cubana, o sea, el gobierno cubano, se comprometiera a hacer determinados cambios políticos, y eso no sucedió. Otros están escépticos, o sea, no creen que negociar con el gobierno cubano va a llegar a ninguna parte. O sea, creen que sí, se van a restablecer relaciones diplomáticas, pero no va a haber grandes avances en estos temas políticos o de derechos humanos. Y otra parte de la comunidad, o sea, está a favor de un mayor, de profundizar las relaciones con Cuba. Tienen su familia en Cuba, viajan ya a Cuba frecuentemente gracias a otras medidas anteriores que tomó Obama, y ven esto como un paso natural, o sea, como un paso natural en el que Cuba y Estados Unidos puedan tener unas relaciones como tiene Estados Unidos con otros países del área. Bueno, algunos cambios, yo me imagino que se necesita un proceso, porque, o sea, por ejemplo, Obama anuncia esta medida y recientemente acababan de anunciar una gran multa a un banco alemán por haber tenido transacciones con algún banco cubano. O sea que las distintas instancias tienen que readecuar su marco legal
a partir de todas estas medidas que ha anunciado Obama. Sí se sabe que una delegación de altos funcionarios va a estar en La Habana en enero. O sea que muchos de estos cambios van a ser bastante rápidos. Bueno, ellos probablemente, o sea, ellos ven con beneplácito estos cambios, o sea, porque los cambios, por ejemplo, la sección de intereses de Cuba en Washington estaba teniendo problemas para encontrar un banco que hiciera sus transacciones. Y en un momento determinado llegaron hasta anunciar que estaban paradas la expedición de pasaportes y de visas, o sea, porque no había un banco que se atreviera a hacer transacciones con Cuba. O sea, que yo me imagino que ellos sí vean favorablemente todo lo que sea financiamiento y todo lo que sea comercio, porque Cuba está en una situación muy difícil ahora económicamente. Bueno, eso es interesante. En los medios cubanos, obviamente, se está viendo esto como una victoria. O sea, se están adjudicando una victoria de la revolución, del gobierno. Es interesante también que, aunque Raúl Castro habló de un modo bastante conciliatorio, teniendo en cuenta estos 55 años de diferendo, no dejó de decir que Cuba seguía un camino hacia el socialismo, que esto no implicaba hacer concesiones, que sobre todo dejó muy claro eso, ¿no? Que este acuerdo se había logrado, pero sin hacer concesiones de ningún tipo, dijo. O sea que para el gobierno cubano, evidentemente, es una victoria política, indiscutiblemente.